Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, consulto si alguien hizo algún deber. ¿Alguien hizo algún deber? No. Usted está exceptuada. Usted está exceptuada. ¿Alguien se acuerda lo que habíamos dicho de hacer una consigna? A ver, Patricio. Sí. Sí. ¿Cuántas veces? 7 veces al final del mensaje de cada iglesia. Que tiene oído, que vea lo que le tiene que decir. A las iglesias. Claro, muy bien. ¿Alguien más lo vio? ¿Alguien más puso el detalle? No. Mire, Patricio, tome. Eso, ¿no? Ilógico. ¿Alguien más hizo? No. No, te doy la caja ahora. Voy por la caja, seguimos las 7 iglesias. ¿Alguien más? No. Era una consigna que había, ¿se acuerdan? No. ¿Nadie más lo hizo? Bueno, muy bien. La próxima vez vamos a hacer un cuadernito, se lo mandamos a los papás. Entonces los papás, claro, al papá, a la mamá, al abuelo, fíjese qué es lo que tiene que ser. ¿Cómo querida? El grupo de estudio. Porque yo me olvidé totalmente. Claro, ahí tenés buena idea. Para el preceptor. Buena idea. Buena idea. Bueno, interesante era porque, bueno, ya que estamos, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Yo quiero decir que en el global del estudio, en el año, hicimos una breve reseña del libro de Apocalipsis. La reseña la vamos a vivir por la eternidad, en condiciones que yo quisiera pensar que hemos sido claros y concisos, precisos en el concepto de que cada uno cómo va a pasar la eternidad. Creo que ha quedado en los mensajes de los que pudieron estar presentes la condición del corazón de cada uno de evaluar su vida espiritual, de considerar cómo está delante de la presencia de Dios y considerar si realmente el ofrecimiento del Evangelio es recibido en el corazón para salvación y vida eterna. Esa es la preocupación, es la ocupación de la iglesia. La iglesia en la tierra que Dios creó a través del Señor Jesucristo, su obra redentora, y hace el pensamiento eterno de Dios, crear un pueblo. Este pueblo tiene dos premisas en el mundo. La iglesia del Señor en el mundo tiene dos premisas. Una es predicar el Evangelio. Ese es el mandato que el Señor Jesucristo dejó claro y preciso, un mandato preciso que dejó a la iglesia: ir por el mundo y predicar el Evangelio. El Evangelio, buenas noticias de salvación. El que cree tiene vida eterna. El que no cree se va a la condenación. Esa es la premisa que Dios tiene para la iglesia en la tierra: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y la otra premisa es hacer santos, enseñándoles que guarden discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Entonces el Señor Jesucristo ordenó predicar el Evangelio a la iglesia. No nos mueve otra cosa. No hemos sido adoctrinados de otra manera. No nos mueve un negocio. No nos mueve una bolsa. Son testigos que no nos mueve una bolsa. No nos mueve decir, bueno, llenemos el local de cánticos y andemos con panderetas y hagamos fiesta. No, el Espíritu Santo, hoy en día que hay muchas iglesias, si usted abre en Google, fíjense las iglesias de 700, 800, 500 mil miembros, ¿cómo los atienden? Por Zoom, y los atienden con normalmente pone, esto es así, hermanos, ustedes abran, y no sé si se han fijado, ustedes abran los escenarios de las iglesias multitudinarias. ¿Saben cuál es el color normal para captar a la gente con la visión? El color azul. Ustedes fíjense que las luces siempre atienden al azul porque percibe el hombre una cosa que atrae. Y es sensual, no espiritual.
Entonces hoy se mueve mucha gente, perdón por lo que, pero esta es la claridad del pensamiento. Entonces, dos premisas que se ha predicado de alguna manera con todo temor, predicar el Evangelio para que el que cree tenga vida eterna, y vimos la escatología, el futuro, la describimos como bíblicamente la vio Juan. Y como el Espíritu Santo declara cómo va a ser el futuro. Entonces, vimos la historia y nosotros sabemos ciertísimamente hacia dónde vamos y qué es lo que va a hacer en el futuro. Entonces, cuando yo dije habiendo tenido un panorama del Apocalipsis del 1 hasta el capítulo 22, dijimos que se iban a desprender apéndices de estudios. En este caso, hoy vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. Y la premisa que tengamos cada uno de los presentes, y alguno me dirá, bueno, yo del Espíritu Santo no sé qué es una cosa, no está para ser definido el Espíritu Santo. Queridos hermanos y oyentes, el Espíritu Santo está para ser vivido. Cambia el concepto y el criterio. No vamos a definir acá que el Espíritu Santo, que una esencia, no. El Espíritu Santo, la vida del creyente, está para ser vivido. ¿De qué manera? Ahora vamos a ver. Porque vamos a ver tres pasos fundamentales, que es el Señor Jesucristo instalando la doctrina del Espíritu Santo de cómo iba a ser, los hechos de los apóstoles concretando lo que el Señor Jesucristo iba a hacer del Espíritu Santo, y las cartas apostólicas, donde es la operación del Espíritu Santo viviendo en el creyente para que el creyente tome un carácter de Cristo enseñado por el Espíritu Santo. Tres pasos, vamos a ver. Algunos dicen, no, yo esto lo escuché ya hace como 10, 15, 20 años. Sí, yo lo tengo escrito tengo en calle Casilda de una vez, un miércoles, hace 14 años. Y yo me puse a repasar durante la semana acerca del Espíritu Santo y salen cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas y cosas en las cuales digo, ¿por qué dejé hacer esto? ¿Por qué no seguía siendo una disciplina donde opere el Espíritu Santo en el creyente? Por lo menos en mí, porque forma un carácter en el creyente. Capítulo 2 de Apocalipsis, y leemos, capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo leo al revés. Los que tienen oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Dice así? No. El que tiene es individual. Es decir, que en cada iglesia donde el mensaje de Juan, hubo individuos que se comportaban de una manera espiritual, y entonces el que tiene oído individual, oiga ese individuo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que el mensaje que se dio, por ejemplo, en la primera iglesia de Éfeso, la segunda que es Esmirna, la tercera Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y Laodicea, son mensajes que el apóstol Juan le escribe a esas iglesias que existieron, que eran físicamente, eran iglesias en esas localidades, existieron, pero el mensaje es para la iglesia de hoy. Y entonces en las iglesias de hoy hay individuos los cuales son apercibidos de los errores o de las cosas buenas que tenían estas iglesias, las cuales las iglesias deberían hacerlas, obedecerlas. Entonces, capítulo 2, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2, verso 29. ¿Qué pasó acá? La primera, segunda y tercera iglesia está alterado, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, a ver si notan ustedes. Ahora cambia el sentido, y acá está diciendo, al final del mensaje a la iglesia de Tiatira, verso 29,
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Notamos? Se ve que era tan arduo el mensaje a esta iglesia que está primero la recompensa al que venciere sobre esta vida. ¿Ustedes se acuerdan que Hugo nos dio el proceso de las iglesias? ¿Ustedes se acuerdan que en estos 2000 años nos dieron el proceso de las iglesias? Muy bien, nos dieron el proceso de las iglesias. Las 7 iglesias componen los 2000 años y llegamos al final a la Odisea. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Muy bien. Capítulo 3, verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, verso 13, lo mismo. El que tiene oído, el individuo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Final, capítulo 3, verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que el Espíritu, fíjense que el Espíritu está con mayúscula ahí. Es el Espíritu Santo obrando en todo el tiempo sobre la iglesia. Están los ángeles, escribe al ángel de la iglesia, están los sobrevedores, están el ministro de la iglesia, pero está el Espíritu Santo operando en todo el proceso de la iglesia en la tierra. Presente el Espíritu Santo. ¿Es una aureola? No. ¿Es algo que está en el ambiente? No. Antes de entrar en ese tema. Ahora, ustedes fíjense, yo quiero que ustedes se fijen en capítulo 3, verso 1. Acá está un mensaje a una iglesia que, ¿cómo se llama la iglesia ahí? Sardis. ¿Saben qué significa Sardis? Evadido. ¿Quién es un evadido? ¿Uno qué? Mire lo que dice el Señor, cómo se presenta el Señor a la iglesia de Sardis, una evadida, una que no está, una que no figura, una mediocre. El que tiene oído, individuo, no me gustaría que el Señor me diga mediocre, porque ya en la Odisea está diciendo, no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, dice, ¿no es cierto? Eso dice el Espíritu de la iglesia. Ahora acá dice, capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerta. Una iglesia que estaba en el mundo, pero la fulana no estaba en el mundo, estaba evadida. De esto hay un ejemplo de un barco en la Antártida, donde un rompehielo está llegando a un barco y dice, hay un barco ahí estacionado, dice, y hay gente estacionada. Y resulta que estaba el barco varado por el congelamiento y toda la gente estaba congelada sobre el barco y que parecían vivos. ¿Se entiende? Tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Esta es la sentencia del Señor sobre la iglesia de Sardis. Pero ¿cómo se presenta el Señor? Como el que tiene los 7 espíritus, la plenitud del espíritu para la iglesia, y la iglesia estaba evadida, la iglesia no figuraba, la iglesia no existía para el mundo, no existía para el Señor. Entonces, ahí está espíritu con minúscula, pero son 7 espíritus que es la plenitud del Espíritu Santo. Muy bien, dicho esto, ganado el premio acá a Patricio, me alegra mucho, muy bien. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Vieron que venía bien yo. Ustedes vieron que yo venía bien por esto. Ya estoy en manos de fonoaudióloga, así que el problema que a mi edad me falta, tengo un problema de garganta que ya a mi edad falta colágeno. Y están afectadas las cuerdas vocales. Pero bueno, vamos adelante. Ustedes saben que
el capítulo 14 es el Señor Jesucristo finalizando su ministerio, se reúne con sus discípulos en el aposento alto, y entonces el Señor tiene una entrevista, una charla con sus discípulos, porque Él se iba. ¿A dónde? Iba a la cruz. Y entonces Él le deja una serie de cosas a los discípulos en la intimidad, y entonces Él tenía tal compromiso con sus discípulos, Dios tenía un compromiso con los suyos. Y el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo fue el mayor enseñador que existió en el mundo. Claro, era palabra de Dios, sabiduría divina, plasmada en la persona de Cristo. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad es que reflejaba en Cristo Dios mismo. Dios manifestado en carne, Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el Señor Jesucristo. Dios manifestado en carne. Eso lo vimos en un miércoles en 1 Juan. Entonces, el Señor Jesucristo está enseñando y le dice capítulo 14, verso 15. Si me amáis, 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Palabras del Señor a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Y quién estaba de consolador en el mundo entonces? Si va a dar otro consolador. ¿Quién estaba de consolador? La presencia del Señor era un consuelo para sus discípulos. Ahora, el Señor Jesucristo dice, bueno, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí la palabra es paracleto, alguien en quien ustedes se puedan apoyar, alguien en quien ustedes se puedan afirmar, alguien en quien ustedes puedan disfrutar de la presencia, alguien de quien ustedes puedan decir, bueno, no estoy solo en el mundo, como ustedes no están solos en el mundo, le dice el Señor. Muy bien, yo voy a dar otro consolador, otro de mi misma especie, otro de mi misma imagen. Y entonces le dice, yo rogaré al Padre, es un ruego, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿para cuándo? El Espíritu Santo va a estar en el creyente por palabra del Señor Jesucristo para siempre. No es que vengo, voy, subo, bajo, salto, corro. No. Esto pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios elegía o asistía a algún acto o alguna persona y venía el Espíritu Santo, hacía la obra y se iba el Espíritu Santo. No residía en la tierra, no residía en el mundo. Hacía una obra específica y se iba al cielo, se iba el Espíritu Santo. Ahora, acá está diciendo que estaría con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad no es de mentira, no depende de Dios, sino que proviene de Dios. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Aclaramos? ¿Qué es morar? Ustedes moran en su casa. Está bien, van, negocian, suben, bajan, van al supermercado, compran. ¿Pero dónde moran permanente? En la casa. El Espíritu Santo moraría en el creyente. Y dice, morará con vosotros y estará en vosotros. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote fue el que entregó al Señor. Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él, el Padre y el Hijo, vendremos a él, plural. ¿Y qué dice? Haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, verso 26, el Espíritu Santo, la declaración es precisa y contundente. No cambiemos la terminología, hermanos, como algunos la quieren cambiar. El Consolador es el otro igual que el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, primero iba a rogar al Padre y después lo iba a mandar en su nombre. Él, ¿qué iba a haceros? Enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, hermanos, esto es una cosa tan sublime. Lo que el Señor Jesucristo enseñó en vida, en persona a los discípulos, el otro Consolador de la misma imagen, de la misma especie, de la misma sustancia que el Hijo y el Padre, que iba a morar en los creyentes para siempre, tendría la misma categoría de enseñador como el Señor Jesucristo y el Padre. ¿Entendemos esto? Verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, seguridad, a quien yo os enviaré del Padre, lo iba a rogar al Padre que lo enviara, iba a venir en su nombre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque os habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16. Pero yo os digo la verdad. Verso 7, perdón. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Palabra del Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es el trabajo que hace el Espíritu Santo en el inconverso. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe que es Satanás, el adversario de nuestras almas, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Yo quiero aclarar, queridos, a todos los presentes, en el transcurso del año vinimos a la reunión, estuvimos presentes, vimos del Apocalipsis, vimos el futuro, no dijimos absolutamente nada que no concuerde con las escrituras de la escatología bíblica y lo que había visto Juan y lo que determinamos, lo que vimos, pero en algún momento en los pasajes predicamos el Evangelio. Y nosotros dijimos que el hombre es pecador. ¿Por qué es pecador? Porque la Biblia declara que todo el hombre, Adán pecó en el Edén, por cuanto uno pecó, el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Y entonces nosotros traemos lo que es de Adán, el pecado, en nuestro corazón, en nuestra alma, y somos enemigos de Dios. Esto lo declaramos nosotros. Y entonces manifestamos que dimos a entender al mundo que el Espíritu Santo daría una convicción al hombre que es pecador. Y como pecador no puede entrar al cielo. Y el Espíritu Santo daría una convicción de justicia en la cual el Señor Jesucristo, nosotros predicamos que Cristo murió conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este es el Evangelio. Esta es la justicia de Dios en Cristo. Porque el pecado que teníamos nosotros nos llevaba a la condenación, pero Dios cargó en Cristo, derramó toda su justicia sobre el Señor Jesucristo, pero por su misma justicia Dios lo resucitó a vida, y entonces va a convencer al hombre que la resurrección de Cristo es nuestra salvación, es nuestra justificación. Y convencerá al mundo de juicio, porque el Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. La profecía de Génesis, ustedes se acuerdan, capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo, Dios le está diciendo a Adán, la simiente de la mujer, que vendría el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? La simiente de la mujer, capítulo 13, Apocalipsis, ¿se acuerdan ustedes que lo vimos a esto? Entonces la simiente de la mujer dice que vendría, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, vendría el Señor Jesucristo. Y Satanás iba a querer herir al Señor Jesucristo, dice, pero la simiente del diablo te herirá en el calcañal hasta los talones. Es hasta donde el Señor en la cruz permitió que el diablo actuara. Y cuando tuvo la posibilidad, Satanás dice, bueno, lo tengo en la cruz, murió. No, pero Cristo resucitó. La justicia de Dios es que Cristo resucitó. Y entonces el Espíritu Santo ha hablado a la vida de cada uno. ¿Cómo respondimos? ¿Cómo respondemos a este amor de Cristo, a este amor de Dios? ¿Cómo respondemos al Espíritu Santo que está hablando a tu vida y a mi vida, diciendo que eres un pecador y si te mueres en esta condición te vas a la condenación? ¿Cómo respondemos? Cada uno tiene que responder. Y no rechaza al mensajero. Está diciendo el Espíritu Santo, resiste al Espíritu Santo, no quiero creer, esto no me interesa, yo sigo mi vida. Habrá una demanda, porque el Evangelio ha sido predicado y el Espíritu Santo ha obrado en tu vida, primero para que estés presente y segundo para escuchar la verdad del Evangelio. Cristo murió, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día para que nosotros seamos salvos para toda la eternidad. Continuamos. El Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que va a hacer la operación en el mundo, a los inconversos. Concluimos capítulo 16, verso 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y qué? ¿En una reunión nos va a decir toda la verdad? No, el Espíritu Santo, hermanos, a los niños en la fe, a los jóvenes en la fe, a los mayores en la fe, gradualmente les va a ir enseñando toda la verdad. ¿Cómo la aprendemos en este tiempo? ¿Cómo la aprendemos? Leyendo. Claro, hermana, sí, es la única forma. ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo cuando Él venga? El Espíritu, ¿verdad? Verso 13, Él os guiará, Él os va a conducir como el mejor enseñador, porque yo me voy, pero va a quedar el mejor enseñador en el mundo que mora en vosotros y estará con vosotros. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Dónde? Con el Padre y con el Hijo, en los cielos, donde estaba el Espíritu Santo. Y dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros durante un año estuvimos hablando de cosas que habrán de venir. ¿Dónde están las cosas que habrán de venir? En el Apocalipsis.
Y el Espíritu Santo nos la reveló, nos la reveló. No fue una revelación de que a mí me vino, yo estaba con un vaso de vino y me vino. No. Lo digo con mucho temor, hermano. El Espíritu Santo nos reveló. Dios se encargó. El canon de las Escrituras está terminado. No inventemos más. Porque nosotros leímos en Apocalipsis capítulo 22, el que anexara a esto, añadiera estas palabras. Las plagas de este libro vendrán sobre él. ¿Se acuerdan ustedes? Y el ¿cómo? O el que quitara. O sea, el que añadiere, el que diría, che, algo más, o el que quitare de las palabras de esta profecía. Quisimos ser lo más explicativos que había, guiados por el Espíritu Santo, para que entendamos que no se puede agregar ni se puede quitar de las Escrituras. Verso 13, vuelvo a leer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, el Espíritu Santo, Él me glorificará. ¿A quién iba a glorificar? Porque el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, Él me glorificará. Él me hará quedar bien. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, ¿cómo hace la obra el Espíritu Santo de esta manera? ¿Cómo hace que Cristo more en nosotros y que Cristo se refleje? La palabra, hermano. La palabra, Cristo está en la palabra. Y yo leyendo, guiado por el Espíritu Santo, yo estoy tomando de Cristo y el carácter de Cristo se forma en mí. Es la única forma. ¿Qué hay que tener? Disciplina. No me gusta la disciplina. Hay algunos que son disciplinados, ¿vio? Van el viernes a la tarde y van y compran el mejor asado. Y tratan de estar del lado del mostrador ahí del carnicero, el mejor asado. Son disciplinados para hacer un asado tremendo, ¿no? ¿Los conocen? Conozco a varios, me conozco. Y el mejor asado. Son disciplinados porque llega el sábado, ya está la leña, el fuego, está todo. Y el domingo a la mañana, a las 7 de la mañana, ¡ting! Hay que prender el fuego. Prendemos el fuego. Y a la 1 de la tarde son disciplinados para comer asado. De la misma manera tendría que ser el creyente, la disciplina diaria, permanente, guiado por el Espíritu Santo, encontrar la persona de Cristo. Esto es lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Se los enseñó. ¿Y dónde está la forma práctica que el Espíritu Santo vino? ¿Se acuerdan Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El libro que está siguiente. Hechos capítulo 2. Muy bien, está. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había comunión, unánimes, una misma mente, juntos. Y ahí dice, verso 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Verso 3, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era el fuego, era como de fuego. No era un viento, era como un viento. No, miren, la actividad del Espíritu Santo hoy no se desarrolla en la iglesia con panderetas y con exclamaciones y pidamos al Espíritu Santo para que venga y hagamos esto y yo te voy a tocar para que venga el Espíritu y vos te vas a caer. ¿Pasa o no pasa? Eso no es la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en el creyente, reflejando el carácter de Cristo, va a mostrar un carácter apacible, un carácter de temor, un cántico de reverencia. ¿Se entiende, hermano? No, pero podríamos tener un poco más de pachanga. No llena. Llena al principio, pero después se agota eso. Sigo leyendo. Capítulo 2, verso 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en idiomas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, de diferentes lugares. Y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, mucho más lejos, Egipto, y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, de todas las nacionalidades, reunidos en Jerusalén, hablaban en idiomas que eran legibles. ¿Y qué dice? Les oímos hablar en nuestras lenguas. Es la manifestación del Espíritu Santo. Hablando en diferentes idiomas a gente que entendían el idioma y no escuchaban balbucear. Y no escuchaban decir cosas que no se entienden. Estoy hablando en lengua, no te entiendo. No. Hablaban las maravillas de Dios. Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en ese preciso momento les dio que hablaran las maravillas de Dios. Y todo el mundo entendía. Todo el mundo entendía. Ahora, verso 12. Estaban todos atónitos, como sorprendidos y perplejos. ¿Cómo no? Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, ¿están llenos? Y sí, porque esto están tomados. No sea el caso en esta tarde conmigo. Entonces se levanta Pedro y predica el Evangelio, Pedro, y está terminando de predicar el Evangelio, y cuando predica capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, dice verso 36, capítulo 2, 36, sepa pues verso 29, para un comentario. Varones hermanos, es el apóstol Pedro predicando en ese momento las maravillas de Dios. Capítulo 2, verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Les está predicando el Evangelio. Que su alma, el alma de Cristo, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro estuvo en ese momento de Cristo crucificado y resucitado. Así que, verso 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, Pedro al público, ciertísimamente, sin dudas, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron, se afligieron, se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ante este Cristo crucificado pero resucitado?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué cosa? ¿Y qué es un don? Un regalo. Me entrego un regalo. ¿Quién lo quiere? Él ya tiene. Pero lo puede recibir. ¿Qué es un regalo? ¿Qué es un regalo? Algo que no cuesta nada. Para que venga el Espíritu Santo, para que el Señor Jesucristo rogara al Padre, para que el Señor Jesucristo en mi nombre, para que lo enviara al Espíritu Santo al mundo a morar en el creyente, Cristo murió. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces se da que Cristo lo que había prometido a los discípulos es un hecho concreto. ¿Y qué está dando? El don, queridos. No hay que pagar nada para la salvación. Es gratis. Y entonces el hombre dice: no, tengo que caminar de acá hasta el Gauchito Gil para salvarme. Tengo que ir hasta no sé, a San Juan y Mendoza para aquella para darle el agua. Tengo que ir, tengo que hacer, No, es gratis, no es por obra. La salvación es por fe. El que cree tiene vida eterna. Y cuando el creyente cree, el Espíritu Santo viene a morar en él. Capítulo 10 de Hechos. Estaba hablando Pedro a los judíos. Capítulo 10 de Hechos. Ahora está Pedro nuevamente, pero hablando a los gentiles. Y los gentiles eran inconversos. Y los gentiles veían que los judíos eran convertidos y recibían el Espíritu Santo, pero a Pedro se les da el predicar el Evangelio a los gentiles, a un romano, un centurión romano. Entonces, por visión, Pedro va a la casa del centurión romano y le predica el Evangelio. Y entonces dice, capítulo 10, verso 37. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hoy el Cristo predicado, hoy el Cristo ofrecido como Salvador, mañana será nuestro juez. Verso 43, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos, como anterior, de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué cosa? Se conforma la iglesia entre judíos y gentiles, formando un cuerpo en Cristo, la iglesia, en todos morando el Espíritu Santo. Se conforma un cuerpo, son todos partícipes del mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual rogó el Señor, al cual vino en su nombre, habitó, moró en los judíos, moró en los gentiles y se conforma la iglesia del Señor. Allí se conforma el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Efesios capítulo 1,
Dos escrituras y concluimos, estamos bien en horario. Efesios capítulo 1. Esto está para seguir, si el Señor permite y hay tiempo, seguiremos con esta enseñanza. Tengo un título, característica de cómo guía el Espíritu Santo al creyente, cómo lo hacemos práctico. Porque el Señor lo anunció a sus discípulos. En Hechos de los Apóstoles se concreta la venida del Espíritu Santo a morar en el creyente. Capítulo 1 de Efesios. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, le dice a la Iglesia Universal, a nosotros. En Él, verso 13, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, todos los presentes creemos esta verdad. ¿Estamos seguros de esto? Vuelvo a leer. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? ¿Qué es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? El que cree en Cristo es sellado por el Espíritu Santo. ¿Usted lo ve? Hoy me vino una visión y me hizo estremecer. El Espíritu Santo sella. Palabra, el Espíritu de verdad. La esencia de Dios sella al creyente para siempre. La salvación es para siempre. Nunca la perdemos. ¿Podemos perder la comunión? Podemos. ¿Podemos contristar al Espíritu? Claro que podemos contristar. Un creyente en Efesios mismo, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4, no mintáis los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Entre creyentes? Se contrista el Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, gritería, maledicencia. ¿Entre creyentes? Bueno, el Espíritu Santo se contrista y dice, airaos pero no pequéis. ¿Qué es airaos y no pequéis? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, bueno, el creyente puede tener un momento y decir, no me entrega el auto, le voy a pegar un bife, la carne sale. No les pasa a ustedes, sí le pasa a cualquiera. Un semáforo pasan en verde, el otro pasa en rojo y... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hoy como me cuesta. ¿Quién hace esa operación en el carácter del creyente? Y el Espíritu Santo, morando en el creyente, no quiere estar quiere poseer al creyente para que el creyente le dé la capacidad de expandirse. Dijo el Señor Jesucristo, ríos de agua viva correrán dentro de vosotros, no afuera. Ustedes ven que yo voy, Silvio me ve en una retroexcavadora y me ve en un tractor y me ve, y yo no llevo, yo no le hago con el Espíritu Santo. La vida es normal. ¿Qué refleja? La actitud cuando hablo con Silvio, la actitud cuando le debo el trabajo a Silvio. Ahí, total, no sé si lo voy a pagar o algo lo voy a mezquinar. Y carácter de Cristo en el creyente, es la operación del Espíritu Santo. Lo prometió el Señor, cumplido en Hechos de los Apóstoles, concretado, el creyente sellado por el Espíritu Santo. Terminamos. Hay muchas escrituras, luego se quieren seguir. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6.
Primera Corintios capítulo 6, verso 12, leemos y terminamos el comentario. 6, 12. Por eso dije al principio, el Espíritu Santo no está para ser definido, está para ser vivido. Cuanto más tiene Él de mí, cuanto más tiene Él de mí, cuanto más dependo. La vida del creyente es una vida de dependencia, no de independencia. La vida del creyente es una vida de dependencia, ser guiados por el Espíritu Santo. La soberbia, el orgullo y el yo, que yo puedo, que yo quiero, que yo hago, que yo subo, que no. Y ahí no aplica el Espíritu Santo. ¿Dónde aplica? En un espíritu de mansedumbre como el Señor, en un espíritu de humildad como el Señor. Y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar. Ustedes se acuerdan de ese niño que estaba con el abuelo en una cabaña y estaba... abuelo dice, ¿cómo es que llenas el tanque de agua? Dice, bueno, agarrá ese balde. Dice, y había un balde, ¿no? Todo agujereado. Estaba todo agujereado, ¿no? Y lleno de hollín, ¿no? Entonces le dice el abuelo, dice al nieto, dice, andá al arroyo, abajo, allá, dice, y tráeme agua y vamos a empezar a llenar el balde. Entonces el nieto agarra el balde, ¿no? Llega y agarra el agua y cuando llega para echar, el balde estaba vacío. Y bueno, volvió otra vez, pero abuelo, vuelve otra vez, y va a llenar y una gota de agua, y va a llegar 2 gotas de agua. Abuelo, esto no se llena nunca. Mostrame el balde. ¿Cómo estaba el balde? Negro. ¿Cómo está? Blanco. Yo quiero que vos interprete cómo limpia el Espíritu Santo gradualmente. Va sacando el hollín. La carne va sacando las cosas que nosotros teníamos. Quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia. Quítense esas cosas. Ahora, capítulo 6, verso 12 de 1 Corintios. Todas las cosas me son lícitas. Todo. Lícito, o sea que es legal, todo se puede hacer. Mas no todo conviene. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para la vianda, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Sabemos lo que es fornicación, ¿no? El sexo antes del matrimonio, ¿cierto? El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¡Upa! Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Sabemos lo que es una ramera, ¿no? Sí. De ningún modo, dice el apóstol. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, esto viene de Adán y Eva, los dos, de allí, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19, cada uno conteste esto, hermanos. ¿O ignoráis? Tal vez, alguno ignora. Un creyente nuevo, un niño en la fe. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Eso es cierto, lo prometió el Señor, estamos sellados. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué? ¿No sois vuestros? Somos deudores, hermanos. Y en Romanos capítulo 8 dice, no a la carne. Somos deudores al Espíritu. Somos propiedad de Dios por creación de Dios, nueva criatura, de parte de Dios, por redención de Dios, comprados a precio de sangre, y somos propiedad de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces aquí es una cosa afirmativa y dice, verso 20, porque habéis sido comprados por precio. No pagamos nada, Cristo murió en la cruz por nosotros.
glorificad, glorificad, hacer bien, hacer quedar bien a Dios, a Cristo. Pues a Dios, vuelvo a leer verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de... No pongas tu nombre ahí. El creyente no es dueño de sí mismo. Pertenecemos a Dios. Y yo le confieso, hermano, que leo estas escrituras nuevamente y cada día digo, no, pero si yo tengo como para responder, si hay alguna necesidad de un chequecito, yo tengo para responder. ¿No? Esta dependencia es diaria. Y el creyente es un santuario.